Cuando, antes de orar, ya se oró por mí, pero quiero decir esto con relación al mensaje. Cuando yo pensé, o sea, si me puso en el corazón estar con ustedes, esto fue lo que él me dio, habla de esto. Y hoy voy a tener un estudio bíblico con ustedes. Más que un sermón, es un estudio bíblico. Es algo posiblemente muy conocido. Pero a mí mismo, que tengo años estudiando este mensaje y en mis libros expongo mucho acerca de este tema, eh, hay cosas que aparentemente uno las conoce, aparentemente, pero hay dimensiones en toda enseñanza, en toda doctrina, en toda verdad de Dios que están ocultas y que Dios las revela cuando Él quiere. Y aun aquellas que supuestamente conocemos deben ser recordadas constantemente. Así que hoy les voy a dar una sustancia que se llama biblina. Es una sustancia que se sustrae de la Biblia. No es cafeína, que se sustrae de café, ni cocaína, ni heroína, sino biblina. Eso quiere decir que usted prepare su Biblia porque vamos a estudiar la Biblia, vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Yo quiero que me ayuden a proyectar porque vamos a leer bastante hoy. ¿De acuerdo? A mí no me gusta mucho cuando estoy predicando leer mucho. Me gustaría un solo texto, dos o tres y se acabó. Pero es que hay algo que Dios quiere que comunicar a nosotros. A ver, Dios nos va a ir diciendo durante el mensaje. Voy a orar. Padre, ya tu siervo oró por mí. Pero en este momento yo me someto a ti, mi vida, mis pensamientos, mis intenciones. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Quiero que por medio de mi boca tú hables. Así que toma el, el carbón encendido del altar y purifica mis labios. Que yo no diga nada mío, Señor, sino solo lo tuyo. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y háblanos y ministranos a través de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. El mensaje del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, además de su misión salvífica o redentora, Jesús nos trajo un mensaje. Ese mensaje lo conocemos como el Evangelio del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, habla mucho, o hay varios textos que hablan de que Dios reina. Vamos a leer algunos textos en el libro de los Salmos, solamente para que entendamos. Búsquese en el Salmo 47:8, por ejemplo. Salmo 47:8. A ver, dice lo siguiente aquí. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Aquí dice el salmista que Jehová reinó sobre las naciones y que se sentó sobre su trono. Salmo 93.
Salmo 93, versículo 1. 93, 1. Me lo están proyectando ahí para que sea más fácil. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Dice ahí, Jehová reina. Salmo 96, 10. 96, 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Otra vez dice ahí que Dios reina. Muy bien. En el 97.1 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. O sea, alegrémonos porque Dios reina. Alégrense las muchas cosas. ¿Por qué se van a alegrar? Porque Jehová reina. Salmo 147, versículo 10. 147, 10. Dice lo siguiente. A ver si lo puse bien. Parece que lo puse mal. Pero yo creo que no es suficiente. Ya solamente que ustedes, con los textos que leí es suficiente para que ustedes vean. Hay muchos textos más. Solamente yo hice una selección para que ustedes vean que en los Salmos dice que nuestro Dios reina. ¿Recuerdan ustedes cuando Gedeón venció a sus enemigos y Dios lo hizo juez de Israel y el pueblo pues lo recibió como juez porque fue un libertador y los libró del yugo de sus enemigos? Y Israel vino donde Gedeón y le dijeron, desde ahora en adelante tú serás nuestro rey, tú reinarás entre nosotros, tú y tus hijos. Y Gedeón dijo, no, Jehová será el rey de Israel. Así que en ese tiempo tuvo mucha claridad, mucha iluminación para saber que Dios reina en las naciones y también en Israel. Ahora, continuemos. Entramos al Nuevo Testamento y vamos a mirar que el mensaje de Jesús era el mensaje de, vamos a ver cómo se llamaba el mensaje que predicó Jesús. Todos los profetas tenían un mensaje. Dios nunca mandaba a alguien a predicar si no le daban un mensaje. Isaías tenía un mensaje, Jeremías tenía un mensaje, Ezequiel tenía un mensaje, Oseas tenía un mensaje, Miqueas tenía un mensaje. Dios no manda a nadie a predicar si no le da un mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Como profeta y como mensajero de Dios, ya conocemos a Jesús como el Redentor, el Hijo de Dios que nació para venir a redimirnos. Pero no voy a hablar tanto hoy de la redención, voy a hablar del mensaje de Jesucristo. Como profeta, como mensajero, como emisario de Dios, como heraldo de Dios. Vamos a ver, pasemos ahora al Nuevo Testamento. He seleccionado casi todos los textos del libro de Mateo para que no tengamos que ir aquí para allá y sea más fácil la lectura. Miren ustedes, comencemos a mirar cómo se llamaba el mensaje de Jesús. En Lucas 4:23, perdón, Mateo 4:23. Mateo 4:23. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué enseñaba? ¿Cómo se llama el mensaje? El evangelio del reino. Ahora, para que ustedes vean que esto no simplemente fue una mención, capítulo 9, versículo 35.
9:35 de Mateo, Mateo 9:35. Dice lo mismo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo se llama el mensaje? El evangelio del reino. Ahora, pasemos al capítulo 24 de Mateo. Mateo 24. Siguen conmigo. Este es el mensaje escatológico, el mensaje de los últimos días, donde los discípulos le preguntaron a Jesús que cuáles eran las señales previas a su segunda venida. Y él pues comienza a decir que iba a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, etcétera, etcétera. Y todo el capítulo habla de las señales que van a preceder la venida del Señor Jesús. Ahora, miren lo que dice el versículo 14. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Quiere decir que el mensaje del evangelio del reino tiene que ser predicado en todas las naciones antes que llegue el fin. Parémonos un ratito acá. La palabra evangelio, todos sabemos que significan buenas noticias o buenas nuevas, buenas nuevas, buenas noticias. Sería buenas noticias acerca del reino de Dios. Ese era el mensaje de Jesús. Los judíos habían interpretado el Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías y que iba a reinar. Muchos profetas del Antiguo Testamento hablaron claramente de que venía un Mesías y que iba a reinar y que era del linaje de David. Naturalmente ellos esperaban un rey que iba a vencer a las demás naciones, en este caso a los romanos, y venían en ese tiempo, e Israel iba a ser cabeza de las naciones, porque eso se va a cumplir al final de los días, cuando Jesús reine en la tierra. Pero quiero ir revelando un mensaje que aparentemente todos conocemos. Aparentemente, todos conocemos. ¿Por qué el mensaje de Cristo era el evangelio del reino? ¿Cuál reino? Vamos a seguir estudiando. Miren ustedes, el precursor, el que le preparó el camino al Señor, fue Juan el Bautista. A ver cómo comenzó Juan su ministerio. Mateo capítulo 3, versículo 1. Sigan conmigo, no se me cansen. Mateo 3, 1. Espero que usted trajo su Biblia. Y dice aquí, en aquellos días vino Juan el Bautista, Mateo 3:1, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista predicó esto, él no conocía a Jesús. Juan el Bautista y Jesús eran primos, eran parientes. María estuvo en el embarazo de Elizabeth, pero María se fue a Nazaret y ellos no se volvieron a ver. Se vieron ya cuando Dios le dijo, el Señor dijo a Juan, aquel sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre él es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahora, ¿quién le reveló a Juan que el mensaje del que había de venir, en este caso Jesús, era el evangelio, o sea, el mensaje del evangelio del reino, que el reino de los cielos ha venido? Ahora, Juan bautiza a Jesús. Capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Ahora miren lo que dice de Jesús. 4:17. Desde entonces,
comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Tanto el precursor, el mensajero que preparó el camino al Señor, el que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, anunció lo mismo, que había venido, había llegado, que se preparen, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, porque había llegado el reino de Dios. Así, con esa nota tónica, comenzaron ambos a predicar en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo define Jesús? ¿Cómo identifica Jesús el reino de los cielos? Capítulo 6 de Mateo. Mateo 6:33. Estamos estudiando la palabra. 6:33. Miren lo que dijo Jesús. ¿Los tienen? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A ver, el reino se identifica con dos palabras: el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Qué es lo que ha venido y lo que viene según la predicación de Juan y de Jesús? El reino de los cielos. Ambos dijeron, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús identifica de los cielos como el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Cuando habla de los cielos, habla del lugar, de la morada, allá arriba, el reino de los cielos, donde mora el Eterno, donde mora Dios. En otras palabras, el reino de allá arriba viene a la tierra. Ahora, yo me pregunto, si en el Antiguo Testamento decía que Jehová reina, alégrense los pueblos, Jehová reina, y repite muchas veces en los salmos que Jehová reina, ¿por qué tiene que venir a la tierra el reino de Dios y Jehová reina? ¿Y por qué? Ese es el mensaje de Jesús. ¿Por qué Dios no envió a los demás profetas a hablar de este mensaje? Porque si Dios reinaba, se hace necesario que venga el reino de Dios. ¿O no estaba ya el reino de Dios en Israel? Para los judíos, el rey de Israel era Dios. Así que Dios supuestamente reinaba en Israel y reinaba en las naciones. Ahora, vamos a ver, mientras estudiamos, que una cosa es Dios reinando como soberano en la tierra y Dios reinando en el corazón de los hombres espontáneamente. Dios, por ser Dios, reina. Dios puede imponer su voluntad a los pueblos. Pero lo que Jesús está anunciando es que todo lo que es la manera como Dios reina y gobierna en los cielos, donde todos los seres que viven en su reino, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y si hay otras órdenes angelicales que nosotros no conocemos, todas, en todas esas formas de gobiernos, principados, potestades en los cielos, Dios reina allá. Pero el reino de allá es diferente al reino de acá. Aquí dice que Jehová reina. Pero es el mismo reino, el reino de los cielos, el reino de la tierra.
Miren el Salmo 110 y luego volvemos a Mateo. Salmo 110. ¿Están conmigo? Muy bien. Este es un salmo profético. Está hablando de Jesús. Dice David, Jehová dijo a mi Señor. Supuestamente Jesús es hijo de David, pero él le llama Señor. Jesús habló de este salmo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, para que venga a reinar. Hasta que ponga a tus enemigos, a los de Jesús, por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. La vara nos habla de reino. Domina, diga gobierno, en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquí hay un pueblo que se va a someter a Dios voluntariamente, oiga la palabra, voluntariamente en el día de su poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Le está hablando al Hijo, a Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y sigue hablando el Salmo. Aquí habla de que hay un pueblo que se va a someter a él voluntariamente en el día de su poder y los que no se sometan, dice que él los va a quebrar. Dice el versículo 6, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. El que no se le someta, él los va a someter. Ahora, esa palabra voluntariamente, esa es la palabra clave para entender el reino de los cielos con relación al reino de la tierra. Porque en el Antiguo Testamento habla que Dios reinaba en Israel cuando Israel dejaba reinar a Dios y que Dios reinaba en las naciones. Dios es soberano. Si yo preguntara a ustedes hoy, ¿creen ustedes que Dios reina en las naciones hoy? Reina Dios en las naciones. Y si Dios reina en las naciones, ¿por qué todos los pueblos hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios? Díganme qué nación, incluyendo a Israel, está sometida a Dios. Explíquenme. ¿Cómo que Jehová reina en las naciones y las naciones no obedecen a nada de Dios, ni le siguen, lo ignoran? Ahora mismo hay una pandemia hace más de un año y nadie, ni los científicos, ni los políticos, ni nadie dicen que es una plaga de Dios, es un castigo. Dios no existe. En la antigüedad pasa una cosa como este, todo el mundo estuviera orando y diciendo, ay, no es un castigo. El hombre de hoy ni mira para allá. No sé si me comunico. ¿Cómo es que Dios está gobernando y nadie le hace caso? ¿Cómo que rige las naciones y ninguna nación le obedece, ni siquiera lo considera, ni mira la Biblia, ni nada? ¿Cómo que está reinando? ¿Es eso cierto? Justamente eso es lo que quiero que entiendan. Que una cosa es Dios como soberano, gobernando cuando Él quiere imponerse. Si Dios quiere mandar un castigo, lo manda. Si Dios quiere destruir, destruye. Si Dios quiere que los hombres hagan algo, Él lo decide y se hace. Pero imponiendo su poder. Imponiendo su poder. Que ni ellos saben que Dios lo está haciendo. Ni ellos lo saben. Pero ese no es el reino de los cielos. Dios reina y ellos no saben que Dios reina. Porque Dios está imponiendo su reino. Cuando quiere hacer algo, tiene que imponerlo. Porque ellos ignoran, niegan a Dios, no creen que Dios existe, no creen que deben de obedecerle, ni siquiera saben que existe. Pero Dios está supuestamente reinando.
Y digo supuestamente porque estoy hablando de acuerdo al punto de vista de ellos, ¿no? Yo quiero que vean la diferencia entre Jehová reinar, porque es soberano, porque tiene el dominio en el cielo y en la tierra y lo impone cuando él quiera, aunque no le quiera, aunque los hombres no quieran obedecerle, él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Pero aquí, el reino de los cielos, en el cielo no es así. En el cielo Dios no tiene que imponer su régimen, su reino. En el cielo, en el reino de los cielos, todos aman a Dios, todos temen a Dios, todos quieren ser como Dios, todos están sujetos a Dios, nadie cuestiona a Dios y su forma de reinar es perfecto y todos tienen el corazón de Dios para someterse a Dios. Ese es el reino de los cielos. Aquí dice que un día Jesús va a reinar así, que a un pueblo que se le va a someter a él voluntariamente, oiga la palabra, voluntariamente en el día de su poder. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa eso? La predicación de Jesús que ha llegado a vosotros el reino de los cielos, que llama el reino de Dios. Ahí mismo, en ese texto que leímos de Mateo, Mateo, ya lo leímos, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esta palabra justicia está muy relacionada con el reino, porque el reino de Jesús es el reino de la justicia. Vara de justicia es la vara que está en tu mano, dice el Salmo y lo cita Hebreos capítulo 1. La vara de su poder es la vara de su justicia. Justicia en el lenguaje de la Biblia significa obediencia a Dios. Pero justicia significa, por ser obediencia a Dios, significa hacer todo como Dios quiere que se haga. ¿Qué es justicia? Hacer todo de acuerdo como Dios quiere que se haga. Así como lo estoy diciendo, es que la Biblia lo revela. Deuteronomio dice, tú harás justicia cuando tú hubieres cumplido cuidadosamente todos los mandamientos y estatutos del Señor. Justicia es hacer todo en conformidad o perfectamente como Dios lo ordena. No necesariamente lo que está escrito. Si Dios, por ejemplo, tiene un plan contigo, que tú vivas en California, porque tiene un propósito allá y te va a llevar a California, eso no está en la Biblia. Que Antonia Rodríguez va para California, eso no está en la Biblia. Pero está escrito en el cielo que tiene ese plan con tu vida. Si tú vas, tú estás haciendo justicia, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, un conocido. Cuando Jesús se acercó a Juan para que Juan era bautizado, y dijo, no, yo debo ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a mí? Y rehusó, y Jesús le dijo, Juan, deja, así conviene que se cumpla toda justicia. No estaba en la Biblia escrito que Juan iba a bautizar a Jesús, pero era la voluntad de Dios. Hacer voluntad de Dios ya es justicia, porque es voluntad de Dios. Amén. Dale la palabra al Señor. Si es voluntad de Dios, es justicia. En la vida mía, no está escrito en la Biblia todo el plan de Dios con mi vida ni con la tuya. Pero Dios, por el Espíritu, te va a hablar y te va a instruir para que tú hagas su voluntad. Eso es justicia. Eso es el reino de los cielos. Eso es el reino de los cielos. Ya lo estamos definiendo. Buscad primeramente el reino de Dios, que Él gobierna, y su justicia. Y su justicia, o sea, su voluntad, su régimen, sus juicios, sus estatutos, sus leyes, sus testimonios, su palabra, su corazón, todo lo que es Dios.
Eso es su reino. Ese es el capítulo 6 de Mateo. Ahora, ese es el 6:33. Pero vamos a leer el 6, el mismo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. ¿Están conmigo? No se duerman, hermanos, no se duerman. Que viene otro y arrebata su corona. ¿Oye esa casi? Ok. Que viene otro y arrebata su edificación. Ok. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora usted va a poder entender esa oración. Cuando los discípulos decían a Jesús, enséñanos a orar. Wow. Estoy viendo una dimensión en esa oración. Yo he predicado mucho de eso, muchos mensajes. Pero ahora estoy mirando algo en esa oración. Jesús dice, Señor, enséñanos a orar. Una cosa importante en la oración es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice el apóstol, si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, dice el apóstol Juan, Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Si es su voluntad, si pedimos su voluntad, de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a su justicia. Diga, justicia es toda voluntad de Dios. Si yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, estoy orando de acuerdo a su justicia. Si oro de acuerdo a su justicia, estoy orando de acuerdo a su reino, porque su reino es el reino de la justicia. ¿Por qué no somos oídos? Porque no oramos de acuerdo a su justicia. Estamos orando, dame ropa, dame buen trabajo, dame un buen carro, dame una casa, ábreme una puerta en la Florida. Ese es tu reino. Esa es tu voluntad. Ese es tu deseo. Eso es tu conveniencia. Ahora, Jesús, que vino del cielo, se hizo hombre para traernos redención, pero para antes traernos un mensaje que es el reino de los cielos, que Jesús dice acá. Jesús dice, cuando oren, oren de esta manera, oren de acuerdo a la actualidad, oren de acuerdo al deseo de Dios, oren de acuerdo al contexto presente. No oren tanto la ley de Moisés, porque ese no es que no oren de acuerdo a eso, pero ese no es el contexto. El contexto es, este es el tiempo del reino de Dios. Si van a orar, oren, pidan el reino, porque llegó el tiempo del reino. Llegó el rey del reino. Llegó la salvación del reino. Llegó el evangelio del reino. Llegó la justicia del reino. Así que oren de acuerdo al pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios en este tiempo es su reino. Do you understand me, my brothers and sisters? ¿Me entienden? Y lo que yo veo aquí es que Jesús, cuando le piden, enséñanos a orar, dice, si ustedes quieren agradar a Dios, miren, Dios en ese tiempo solo está interesado en una sola cosa, en su reino. Porque aunque Él es Dios y es soberano y es el dueño de la tierra y Él fue el que creó al hombre, la verdad es que el hombre no lo deja reinar. Él tiene que imponer soberanamente su voluntad cuando Él quiere hacer algo. Pero Dios no quiere imponer su voluntad. Dios quiere que haya un pueblo que voluntariamente quiera, con amor, con agrado, con complacencia, vivir su justicia, su reino. ¿Me estoy comunicando?
Se lo voy a poner así. Hay un tiempo de hambre en el mundo entero. Y están dando. Y lo único que hay es pan. Y están dando pan. Pero usted viene y dice, no, yo quiero un mangú con huevo. Yo quiero una arepa colombiana. Y le van a decir, usted no está orando de acuerdo a lo que hay. Este es el tiempo del pan. No es el tiempo de la arepa. No es el tiempo del mangú. En otras palabras, hay que orar de acuerdo al tiempo de Dios y a la voluntad de Dios. Eso se llama el reino de Dios, la justicia del reino de Dios. Entonces, claro, ya sabemos qué es lo que hay que orar por el reino, pero ¿qué es lo que hay que pedir? Jesús lo definió. Cuando oren, pidan que sea santificado su nombre, sea glorificado, y que venga su reino. Porque llegó el tiempo de que desde Adán hasta aquí el Señor ha querido que venga su reino. Qué triste. Israel no entendió eso. Y la iglesia hoy, que tanto habla de eso, tampoco lo entiende. Cuando piensan en el reino de Dios, que cuando venga Cristo, no me voy a morir. Me voy a morir. Así que nunca voy a pasar por la funeraria, no me va a dar el COVID, no me voy a enfermar, voy a vivir en calles de oro, así que voy a andar con una lupa viendo si son 24 quilates o 14, que dice que la ciudad tiene 12 perlas, a veces amatista, esmeralda, crisólito, berilo, a veces la esmeralda es de Colombia, que vamos a vivir en un jardín de flores que no se van a marchitar, wow, rosas cuyos pétalos no se marchitan. Ese es el reino de Dios. Yo no estoy diciendo que cuando llegue lo perfecto no va a haber todo eso, sí, va a haber todo eso y mucho más. Pero ese no es el reino de Dios. Hay reino solamente cuando se hace la voluntad de Dios. Nada más. Si no se hace la voluntad de Dios, no hay reino. No hay reino. Si no se hace la voluntad de Dios, no hay reino. No existe reino de Dios. Y su justicia. Eso implica no solamente obedecer lo que dice la Biblia, sino obedecer el plan de Dios contigo y el plan de Dios con la iglesia donde Dios te ha establecido. En este caso, el amanecer de la esperanza, que Dios le ha dado una visión y una misión. Y todos nos tenemos que someter a esa misión, a esa visión. La iglesia en el mundo entero tiene un propósito general que es para todos, pero cada iglesia local tiene una asignación. Eso viene siendo como una construcción. El Señor dijo, construyanme una casa, pero la iglesia tal va a hacer el fundamento. La iglesia tal va a establecer las columnas. La iglesia tal va a poner las paredes. La iglesia tal va a poner el techo. La iglesia tal se va a encargar de la plomería. La iglesia tal se encarga de la electricidad. La iglesia tal va a poner las puertas. La iglesia tal va a poner las ventanas. La iglesia tal va a pintar. Y Jesucristo lo va a inaugurar. Amén. Todas las iglesias trabajan en un plan general construyendo el reino de Dios con una asignación. Es como Jesús dijo a los siervos. En una casa grande hay muchos siervos. Hay siervos que cuidan los chivos, otros cuidan las vacas, otros cuidan las ovejas, otros cocinan, otros cortan la leña, otros cuidan tal cosa, otros almacenan los alimentos en los alfolíes, otros preparan el vino, otros pisan los lugares. Todo el mundo está haciendo un trabajo.
Y se le asignó a cada uno, que son los dones espirituales. A cada uno se le asigna algo. Y cuando Cristo venga va a pedir cuenta a cada uno de que si hizo con lo que se le dio, lo que se le mandó. This is kingdom of God. Ese es el reino de Dios. Hacer aquí la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace en el cielo? Se llama de los cielos para que ustedes entiendan que no es el reino de los hombres, que no es el reino de las naciones, que no es siquiera el reino de Israel, que no es el reino de Roma, es el reino de allá arriba, de los cielos, donde Dios reina. Amén. Amén. Ahora, continuemos. Ya ustedes saben aquí por qué hay que orar. Ya saben lo que hay que predicar. El reino, la vida del reino. Ya saben lo que hay. ¿Por qué hay que orar? Para que venga el reino. ¿Y qué es lo que hay que hacer? La justicia. ¿Y qué es la justicia? La voluntad del reino. Denle otro aplauso. Ahora, vengan conmigo. Yo hice una selección de un solo capítulo. Mateo 13. Después del 12 y antes del 14. Mateo 13. Fíjense aquí en este capítulo. Es solamente un ejemplo de lo importante. O sea, era la esencia, era la trompeta, el sonido de la trompeta de la predicación de Jesús. Jesús no se desvió. Vino Juan Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él también, y donde quiera que iba, enseñaba y predicaba el reino de Dios. Enseñaba a orar, que venga el reino. Predicaba, que venga el reino. Ahora miren cómo Jesús enseñó el reino de Dios. Voy a leer los versículos. Capítulo 13, versículo 11. Está hablando aquí de la parábola del sembrador. Y dice el 11. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice acá a los discípulos, le es concedido conocer los misterios del reino. Las enseñanzas de Jesús consistía en revelar los misterios del reino, las cosas que estaban ocultas en otro tiempo, porque ahora Cristo vino a revelárselas a su pueblo, a los elegidos de su nombre. Ahora, miren el versículo, el 19. Está explicando la parábola del sembrador. Dice el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, porque ese es el mensaje, oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando oye la palabra de qué? Del reino. ¿Pero por qué oye la palabra del reino? Porque lo que se está predicando en este tiempo es el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Dios. Muy bien. Ese es el versículo 19, 18 y 19. Pasemos al 24. Dice, y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, otra parábola, pero en la primera, que era del sembrador, toda la ilustración era el reino de Dios. Ahora viene con una segunda, la de la cizaña, y dice, el reino de los cielos es semejante. En otras palabras, Jesús en sus enseñanzas andaba buscando cosas conocidas que pudieran revelar o ilustrar lo que él quería enseñar, que era la vida del reino de Dios. Miren, está la niña aplaudiendo allá, que Dios se la bendiga. Jesús andaba buscando por donde quiera. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las cosas conocidas que yo puedo usar para que ellos entiendan
lo que para mí es muy conocido porque yo vengo del reino de los cielos. Es alguien que es el que más conoce el reino de los cielos allá arriba, que Dios lo mandó aquí abajo para que nos enseñe cómo se reina allá arriba. Por eso cuando enseñó a orar, dijo, dije, todo aquí, pídale a Dios que envíe su reino y que se haga su voluntad aquí como se hace allá. Hagan todo aquí como se hace allá. Yo vine del Padre, nadie conoce al Padre sino yo, y yo sé cómo es el corazón del Padre, el sentir del Padre, el pensamiento del Padre. Yo conozco la vida de los ángeles, los conozco a todos, conozco cómo es su régimen allá en el Espíritu Santo, allá arriba en el cielo. Y Dios me comisionó a mí como el Hijo, porque como nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y el Hijo es que lo da a conocer, yo vine del cielo a dar a conocer a mi Padre y su reino. Así que aquí, el ideal es, el reino de los cielos consiste en hacer todo aquí. Si yo quiero traer el reino de Dios aquí, entonces aquí hay que hacer todo como se hace allá. Yo vine a enseñar cómo se hace allá para que ustedes para que ustedes aprendan cómo se vive allá y ustedes viven al allá aquí. Amén, amén. Amén. Yo quiero que ustedes sean allá, lo vivan aquí. Amén. Inglaterra por muchos años, por muchos siglos, fue un imperio, el imperio inglés. Los ingleses quieren ser tan distintos que es el único país donde los autos tienen el volante del otro lado. ¿Han visto los autos ingleses del otro lado? Si yo soy un inglés y yo quiero enseñarle a ustedes cómo se vive en el Reino Británico, yo le voy a decir, pues mire, de este lado que está el volante. Así que, si Jesucristo vino de allá, nos está diciendo, ¿dónde está el volante de Dios? ¿Quién se siente en el volante? ¿Y quién es que dirige la nave? Amén. Amén. En el cielo, enseñó Jesús, en el cielo, hay uno solo que gobierna, que es Dios. Allí en el cielo no hay junta, no hay un comité directivo, junta, que nada que juntan. Allí no está Miguel, Gabriel dando opiniones. Allí en el cielo nadie tiene opinador. El único que reina es Jehová. Yo una vez dije una ilustración, me ha escuchado decir la ilustración, que cuando los ángeles se presentan delante de Dios, ellos se inclinan y dicen, habla Jehová, que tus siervos oyen. Y el Señor los instruye. Pero ellos no están allí opinando, no, Señor, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no lo hacemos así, Señor? Eso no existe en el cielo. Allí no llega, Dios le dice a Gabriel, mira Gabriel, hay un siervo mío llamado Patricio Abreu ahí en New Jersey que me está pidiendo algo, yo quiero que tú vayas y tú se lo concedas. Y Gabriel le dice al Señor, Señor, pero ¿por qué tú me lo dices ahora? Yo acabo de llegar de Newark. Apenas unos minutos, ya hasta me duele la sala estando volar. Hay que organizarse mejor. Porque ahora tengo yo que bajar de nuevo a New Jersey. Cuando hace ratito yo estaba allá, me lo hubiera dicho. Me hubiera llamado por el móvil. ¿Se imaginan ustedes a Gabriel diciéndole así a Dios? Señor, yo tengo una idea mejor. Justamente mañana a las 8 yo tengo que estar en el Bronx. Cruzo el Cross Bronx, llego allá y ayudo a Patricio, tu siervo. No, en el cielo no funciona así. Apenas Dios dice que ayuden a Patricio, hace así Gabriel. ¿Han visto ustedes los muñequitos cuando salen que dejan las plumas y así salen a obedecer?
no opinan, no tienen otra idea, simplemente obedecen. Hágase aquí como se hace allá. Y allá nadie cuestiona. Allá nadie cuestiona. Allá nadie opina. Allá nadie protesta. Allá nadie está en desacuerdo. Allí todos voluntariamente felices, contentos, sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Ese es el reino de Dios. Seguimos. Solamente en ese capítulo, miren, ya leímos el 11, el 19. Muy bien. Ahora viene, vamos a leer el 24. Versículo 24, les recibió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Miren el versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Ese es el 31. El 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. El 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. De su reino. El 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 43. El 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de los cielos es semejante. Leí el 45. El 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. El 52. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro las cosas buenas y las cosas viejas. Para Jesús es el reino de los cielos, 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 el reino de los cielos. Predica el reino de los cielos, vive el reino de los cielos, ora por el reino de los cielos. Todo es el reino de los cielos. Yo puedo seguir leyendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué mandó Dios a Jesús a la tierra en este tiempo o en ese tiempo a traer y a enseñar el reino de los cielos? ¿Y por qué el evangelio es el evangelio del reino? ¿Y por qué Cristo no vendrá hasta que el evangelio del reino sea predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Cuál es el mensaje que Dios ordenó a la iglesia que predique? ¿Por qué vino Jesús a predicar el reino de los cielos? ¿Por qué se hace necesario la predicación del reino de los cielos? ¿Por qué Dios interviene en la historia de la humanidad en el tiempo de Jesús o desde el tiempo de Jesús para acá a traernos el reino de Dios? Bueno, vamos a Romanos capítulo 5. Sigan conmigo, por favor, Biblina, sigan. ¿O no están interesados en estudiar la palabra de Dios? Amén. Romanos capítulo 5. ¿Están conmigo? Muy bien. Miren lo que dice aquí para que entendamos el versículo 21, 5:21 de Romanos. Vamos, leamos el 12, 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Ahora, dice aquí el versículo para que entendamos, versículo 14, dice el 14,
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué reinó? ¿Qué reinó? Estamos hablando del reino de los cielos. Ahora, ¿qué reinó desde Adán hasta Moisés? Y de Moisés hasta Jesús, la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Así que el pecado reinó y reinó también la muerte. Miren lo que dice, versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Reinó la muerte. Lo que quiero ver es que ustedes vean que reinó la muerte. Ahora, miren lo que dice el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Cristo. Párense aquí. Desde Adán para acá reinó el pecado. Desde Adán para acá reinó la muerte. ¿Por qué Dios no podía reinar? Digo voluntariamente, estoy hablando. ¿Por qué Dios no podía reinar voluntariamente? Porque reinaba el pecado. Porque reinaba la muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado es injusticia. Pecado es desobediencia. Porque obediencia es justicia. Desobediencia es injusticia. Así que el pecado es injusticia porque es desobediencia a Dios. Adán pecó, desobedeció. Por el pecado vino la muerte. Y la muerte reinó por causa del pecado. En otras palabras, el hombre no podía dejar reinar a Dios en su corazón voluntariamente porque el hombre obedecía al pecado. Y en el capítulo que sigue, en Romanos 6, dice que el que obedece, dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, o del pecado para muerte, o de la justicia para vida eterna. Así que el hombre era un esclavo del pecado. Y como era un esclavo del pecado, no podía someterse a Dios, porque usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir al pecado y a Dios. El pecado era el impedimento para que no podamos vivir el reino de Dios. Pero aquí dice que Cristo quitó el pecado. Miren lo que dice el 23. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. La gracia es el mensaje de la salvación, el mensaje del reino de Dios, que Cristo vivió sin pecado por nosotros, Cristo murió por nosotros, Cristo le dio una ofrenda de justicia a Dios por nosotros, Cristo fue enterrado por nosotros, Dios lo resucitó entre los muertos. El día que Él murió, todos morimos en Él, y cuando Él resucitó, todos resucitamos en Él. Ese es el bendito evangelio de la gracia. Cristo vino en la cruz, llevó el pecado para quitarlo del medio, quitó la muerte. Cristo, para que el pecado no reine, se hizo pecado, aunque no hizo pecado, nunca hizo pecado, pero en la cruz se hizo pecado por nosotros, y el castigo de nuestro pecado cayó sobre Él, y de esa manera Jesús, haciéndose pecado, destruyó el pecado y lo quitó del medio. Y como el pecado nunca se enseñoró de él, nunca lo venció, nunca lo sometió, entonces de esa manera Cristo nos salvó. Miren la expresión, para que así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia, o sea, reina para salvación. El pecado tenía que ser quitado y Cristo vino a quitar el pecado para que pudiera Dios reinar. Miren el capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Mire versículo 16. 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno, atención, están conmigo? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Párense ahí. Miren ese versículo ahí. No sabéis que si os sometéis, miren la palabra someter. ¿Sabe lo que es someterse? Cuando un rey gobernaba a otro rey, cuando una persona ejerce autoridad sobre otra persona,
Entonces, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Tenemos dos opciones. O servimos al pecado para muerte, o servimos a la obediencia de Dios de reino para justicia. Otra vez la palabra justicia, o sea, para voluntad de Dios. Entonces, Cristo vino a quitar los dos poderes que reinaban, el pecado y la muerte. Reinó el pecado, Cristo lo quitó. Reinó la muerte, Cristo la quitó. Para que ahora podamos servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, y miren lo que sigue diciendo el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, dígase, justicia de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ya no reina el pecado en nosotros. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Diga, siervos del reino. Somos siervos del reino. Amén. Ya libertados del pecado, del yugo. Ya no estamos sometidos al pecado, sino que estamos sometidos a Dios. Entonces, dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, right now, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Diga, yo soy un siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Cristo vino a quitar a quien reinaba. Dice Jesús dijo que él entró a la casa del fuerte, o sea, del diablo. Lo ató, le quitó las dos armas, el pecado y la muerte, y luego nos libertó a nosotros para que ahora podamos servir y someternos en obediencia a Dios y a su justicia. Y así podemos vivir el reino de Dios. Dar otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, escuchen. Yo quiero poner un texto aquí muy importante que se encuentra en Juan 5:24. Proyéctenlo allí, Juan 5:24, y abra los ojos de su entendimiento, que estamos aquí en la recta final para que usted entienda algunas cosas. Muy bien. Juan 5:24. ¿Lo tienen? ¿Qué pasa que no le dan a esos dedos? Ahí se me fue la que me ayudaba. Juan 5:24. Yo lo puedo leer aquí, pero vayan buscando, vayan poniéndolo ahí. Dice aquí: de cierto os digo, el que oye mi palabra, atención, que oye mi palabra, oír es obedecer en la Biblia, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha pasado de qué? De muerte a vida. No condenación, ha pasado de muerte a vida. El que cree, el que oye y crea la palabra de Jesús, no está en condenación, no pertenece al reino de las tinieblas, ni al reino del diablo, ya fue libertado. Y me gusta, ha pasado, o sea, se ha mudado de la muerte a la vida. Se ha mudado, ¿bien? Yo estaba aquí y pasé de muerte a vida. Me mudé de muerte a vida. De reino del pecado al reino de la justicia. De reino de Satanás al reino de Dios. De la desobediencia a la obediencia. Otro aplauso, Señor. Amén. Colosenses 1:13. Miren lo que dice este versículo. Colosenses 1:13. El cual, está hablando de Jesucristo, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos, ¿y qué? Y trasladar, ¿qué cosa?
al reino de su amado Hijo. Denle un aplauso, Señor. Amén. No, Cristo nos libertó de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del yugo de las tinieblas, que es el reino de Satanás, el reino de la carne, el reino del pecado, el reino de nuestras apetencias, de nuestros placeres, de nuestros gustos, de lo nuestro. Y nos ha trasladado, dice, ha pasado de muerte a vida. Ahora fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que somos hijos del reino. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Qué somos? Hijos del reino. ¿Cómo llegamos a ser hijos del reino? Fuimos trasladados. Trasladado. Cristo nos trasladó. Amén. ¿Ya lo atrapado, Señor? Ahora, escuchen lo siguiente. Miren ustedes. Esto es muy importante ahora. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 3. Estamos 13 otra vez. Mateo 3. Pasamos por allí, pero yo no leí este texto porque no había llegado a la hora de leerlo. Pero escuchen ahora, vayan conmigo. Estamos en la parte final importante, cerrando el propósito. Escuchen. Mateo 13, antes del 14. ¿Lo tienen? Para que entendamos. Para que entendamos, comencemos a leer el 36. Mateo 13, 36 hasta el 38, creo. Comencemos a leer el 36. ¿Lo tienen? Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Y quién es que siembra? Jesús. ¿Qué siembra? Escucha. La buena semilla. ¿Y qué significa la buena semilla? La semilla del reino. Dice el 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Tú y yo somos buena semilla. Porque la mala semilla, dice ahí, ¿qué cosas son? ¿Cuál es la mala semilla? La cizaña. O sea, los malos. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. O sea, los hijos del diablo, que fue el que siembra la semilla. Pero nosotros somos semilla, la buena semilla. Diga, yo soy una buena semilla. ¿Y quién siembra la buena semilla? Dígame, ¿quién siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre siembra la buena semilla. ¿Y quién siembra la cizaña? El diablo. El diablo es que siembra lo malo en el corazón. Pero ya nosotros antes éramos cizaña. Estábamos bajo el poder de las tinieblas, pero fuimos trasladados. Hemos pasado de tinieblas a luz, de muerte a vida, del reino del mal al reino del amado Hijo, el reino de la justicia. Fuimos trasladados. Y me gusta eso. La buena semilla, me gusta. Es que me gusta ese texto. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Todos los que se bautizan, que vienen a la iglesia. Perdona que me atore. ¿Quiénes son los hijos del rey? A ver,
¿Cómo llega uno a ser hijo del reino? Bueno, mire, escuchen esto, que es importante. Quiero proyectar ahí un texto muy importante que es Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Proyéctemelo ahí para que no tengamos, ahorremos tiempo. Primera de Pedro 1:23. Dice, mírenlo ahí en la pantalla. Siendo renacidos, renacidos es volver a nacer, nacer de nuevo, volver, nacer, volver a nacer, nacer de nuevo, siendo renacidos o siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. Y la palabra simiente es la misma palabra semilla, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú y yo hemos nacido de nuevo, todos somos renacidos, no de semilla corruptible, diga cizaña, sino incorruptible, diga la palabra de Dios. La palabra de Dios. La cizaña es el pecado, lo malo. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quién la siembra? Jesús. Hemos nacido de la palabra de Dios, por eso somos semilla de Dios. Somos semilla de Dios. La semilla se siembra y da fruto. El fruto del Espíritu. Los hijos del reino somos la buena semilla. La semilla renacida, no cizaña, sino la palabra incorruptible. Oh, pero los hijos del reino, miren, vamos a Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Juan 3:3. Juan 3:3. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oh, los hijos del reino nacen, no se hacen. La religión se pasa haciendo sus hijos. ¿Cómo lo hacen? Lo fabrican. Le dicen, no vayas, no comas esto, no te vistas así, no bebas alcohol, no fumes, no vayas al cine, no digas malas palabras, ve a la iglesia, da tus diezmos. Y te ponen un montón de mandamientos para tratar de hacerte un cristiano. Pero los cristianos no se hacen, nacen. Miren lo que dice el versículo 5, el 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ni puede ver, ni puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer. La buena semilla tiene que nacer. No se fabrica. No es artificial. Es orgánica. No es un injerto, ¿no? No es alterada genéticamente. Es natural. Es el fruto del Espíritu Santo. El que no naciere de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Estamos hablando de que, ¿cuál es el tema nuestro? ¿Cuál es el tema de hoy? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Los hijos del reino son la buena semilla. La buena semilla es una semilla incorruptible porque nace de la palabra de Dios. Los hijos del reino, la buena semilla, nacen del Espíritu. Pueden ver y entrar en el reino de Dios. No son fabricados,
No es el fruto de la religión, de mandamientos, no hagas, no hagas, no hagas, si puedes hacer, haz esto, haz aquello. No, 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 no. ¿Ustedes alguna vez han visto un árbol de aguacates pujando para producir aguacates? ¿Lo han visto? Imagínate un árbol de manzanas, por ejemplo, diciendo, yo quiero tener una manzana en aquella ramita. Ahí, ahí, ahí. Ayúdame, ayúdame. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. No, no sale. ¿Ha visto un árbol de manzanas esforzándose, pujando para producir manzanas? No. Un árbol de manzanas pare manzanas porque es un árbol de manzanas. Los peces viven debajo del agua porque fueron creados con tráqueas, una manera que ellos pueden vivir debajo del agua. Nosotros usamos pulmones para vivir fuera del agua. Las aves vuelan. Yo trato de volar y no puedo. Si me tiro de un edificio me mato. Yo no nací para ser ave, pero yo nací para ser un hijo del rey. Amén. Yo no sé vivir debajo del agua. Yo no sé volar, pero yo sé andar en el espíritu. Yo sé vivir la vida de Dios, porque yo soy buena semilla, semilla incorruptible. Yo soy un hijo del reino. Nací para ver el reino. Nací para entrar en el reino. Te lo voy a ilustrar. Me he escuchado otras veces. En el libro también hablo de eso. Pero para que usted lo vuelva a entender. Yo tengo 67 años, que cumplí en enero 8. Pues acaso un día que armamos un regalo. Estoy bromeando. En enero 8 yo cumplí 67 años. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Dónde estaba yo 70 años atrás? Tengo 67. ¿Dónde estaba yo hace 70 años atrás? Yo no existía. Yo no podía hablar, no podía comer, no podía caminar, no podía estudiar, no podía respirar. ¿Por qué? Yo no había entrado a este mundo. Yo no podía ver lo que había en este mundo. ¿Por qué? Porque no había nacido. Pero el 8 de enero del 54, yo no sé a qué hora, yo salí llorando. Y me dieron una, voy a decir en Puerto Rico, un cantazo, una nalgada. Desde entonces estoy llorando. De ese día yo entré en este mundo y veo, oigo, hablo, camino, respiro, los veo a ustedes. ¿Por qué? Porque yo entré a este mundo. Pero cuando yo no había entrado, yo no podía ver, ni oír, ni caminar, ni hacer nada que se hace en este mundo. Así pasa en el reino de Dios. Usted no puede ver a Dios si no ha entrado. Usted no puede oír a Dios si no ha entrado. Usted no puede caminar con Dios si todavía no ha entrado. Usted no puede entender a Dios si todavía no ha entrado. ¿Cómo va a entrar al reino, obedecer al reino y saber cómo es el reino si no lo ha visto? Y no lo ha visto porque no ha nacido. Hay que nacer para entrar. Hay que nacer para entrar en este mundo y ver lo que hay en el mundo. ¿Saben los cristianos que tienen 30, 40 años sentados ahí cantando y haciendo de todo y no han entrado? Porque no han nacido. Y hay quienes han nacido, pero están bloqueados. ¿Saben ustedes que usted puede haber nacido del Espíritu y no andar en el Espíritu? Así. La mayoría de los cristianos son buenas semillas, han nacido, pueden ver el reino, porque entraron,
pero quieren ser carnales y no quieren obedecer a Dios y no quieren vivir el reino de Dios. Así lo dice Pablo. Pablo habla de tres tipos de hombres. Habla del hombre psúquicos. Él dice, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locuras, porque hay que discernirlas espiritualmente. Es el hombre natural. En griego es psúquicos, viene la palabra alma o psiqui. Viene la palabra psicología, psiqui, estudio de la psiqui, de la mente. El hombre mental, el hombre natural, no percibe las cosas del Espíritu porque no ha nacido del Espíritu. Es el hombre inconverso, el que no conoce a Dios. Es psíquicos. ¿Are you a psíquicos? No. Tú no eres un hombre natural de la psiqui, de la mente, del alma, un almático, no. Pablo habla del segundo hombre, es el hombre sárquicos, y es la palabra carnal. Él dice a los corintios, no puedo hablarles como espirituales porque sois carnales, niños en Cristo. Porque entre ustedes hay envidia, celo, competencia, sois carnales, sárquicos, carnales. Y entonces, después dice, y el hombre espiritual, neumáticos, todo lo discierne en el espíritu, porque es espiritual. El que no ha nacido del espíritu es natural, psúquicos. Pero el hombre sárquicos, atención, es un hombre nacido de nuevo, pero que anda en la carne. Diga la mayoría en la iglesia. Han nacido del espíritu, son buenas semillas, pero andan en la carne, como los corintios. Carnalidad. Pleito, rencilla, toma prestado, no paga, mentirosos, tramposos, rejugadores, murmuradores, chismosos, viven en la carne. Pero el hombre neumáticos es el hombre nacido del Espíritu que anda en el Espíritu. Por eso se manifiesta en ellos la justicia de Dios. Agradan a Dios. Dice que el que anda en el Espíritu, el que anda en la carne no puede agradar a Dios. El que anda en el Espíritu sí puede agradar a Dios. Entonces, una cosa es, atención acá, una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es vivir en el Espíritu. Una cosa es conocer el reino de Dios y otra cosa es vivir el reino de Dios. Una cosa es haber entrado en el reino de Dios y otra cosa es vivir el reino de Dios. Nosotros, la iglesia del amanecer de la esperanza, por la gracia bendita de Dios, hace como 40 años que Dios nos reveló la vida de su reino. Y nos dio eso como mensaje. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Tú le vas a decir, la visión de mi iglesia es agradar a Dios. Vivir en la tierra como se vive en el cielo. ¿Cuál es la visión nuestra? Vivir en la tierra como se vive en el cielo. Agradar a Dios, que es la vida del reino. Yo por años decía que el mensaje nuestro era la vida del reino. Y hace unos años atrás Dios me corrió. No. El mensaje que yo les he dado a ustedes no es la vida, no es el reino, es la vida del reino. ¿Cuál es la diferencia? Dice, no. Una cosa es entrar en el reino, otra cosa es vivir el reino. La mayoría en la iglesia han entrado al reino, pero no viven el reino. No viven el reino.
visión de esta iglesia es la vida del rey. Quiere decir vivir en el Espíritu, ser íntegros, hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Vivir en santidad, en verdad, en justicia, en fe, en obediencia, en pureza, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en tolerancia. Es el mensaje de la cruz. El que vive en la cruz no vive para sí, vive para agradar a Dios. Hemos crucificado ya la carne con los deseos. No andamos compitiendo. ¿Saben lo que es competir? Dice Pablo, amaos, dice la palabra, amaos los unos a los otros. Honraos los unos a los otros. Sed de un mismo sentir los unos y los otros. Saludaos los unos a los otros. Y todo eso los unos y los otros. Y dice Pablo, prefiéranse en honra los unos a los otros. Prefiéranse en honra, diga conmigo, prefiéranse en honra los unos a los otros. Esa es la vida del reino en relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Amaos los unos a los otros. Sed de un mismo sentir los unos y los otros. Llevad las cargas los unos de los otros. Amén. Saludaos los unos a los otros. Prefiéranse en honra los unos a los otros. ¿Saben qué significa preferirse en honra? El original dice que preferirse en honra significa adelantarse a. La idea es que si a mí me llaman para darme un homenaje, una placa o un trofeo por algo bueno que supuestamente yo hice, yo corro cuando me van a dar el homenaje y digo, no me lo den a mí, déselo al hermano Patricio, él es que se lo merece. Eso es preferirse en honra, que me quiten la honra a mí y que se la den a mi hermano. Ese es el reino. ¿Vivimos así? ¿Vivimos así? Cuando eligen a alguien aquí para cantar, usted se alegra. O usted dice, yo canto mejor, y a mí no me han puesto. Ya eso no es reino. Porque reino es alegrarse cuando Dios honra al hermano. Me alegro más que si me hubieran honrado a mí. Porque así es Dios. El amor no busca lo suyo. El amor se entristece cuando triunfa lo malo, pero se goza cuando triunfa la justicia. Ese es el reino. Ese es el reino de los cielos. Tratar, obedecer a Dios, consultar a Dios en todo, no hacer nada sin que Dios me lo diga. En el reino de los cielos no nos guiamos por oportunidades. Es que se me está abriendo una puerta en la Florida. El asunto, ¿por qué no se te abre la puerta en Haití? Y digo Haití no despectivamente, sino porque es un país pobre. Ah, en la Florida. Así es abierta la puerta. Pero, ¿saben? Yo estoy creyendo que ustedes ya comenzaron a vivir el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque tienen un año en el Bronx y no han extrañado a New Jersey. ¿Qué tal si Dios dice, los mudo al Bronx? Esa es mi voluntad para con vosotros. Wow, como están los aplausos, pastor, mire. Señor, aplaudieron. Un aplauso es un amén, ya tú sabes, Señor. Esto no es un asunto de que me guste o no me guste. Una vez, esto es una realidad, yo le estaba leyendo la vida de un misionero que duró 40 años en el África. 40 años. Y él se jubiló después de 40 años y vino aquí a Estados Unidos y estaba en una iglesia hablando de las misiones del África. Y después que él terminó de hablar de las misiones, vino un segmento de preguntas
y alguien le preguntó, hermano, pastor fulano, a usted le gustaba la vida de África? Eso fue verdad, yo estaba inventando la historia. Y él dice, no, para nada me gustaba la vida de África. Dice, usted duró 40 años allá y no le gustaba. Para nada me gustaba. Y la gente estaba, no entiendo. Dice, no, a mí me gusta Estados Unidos, no me gusta África. Él era americano, a mí me gusta la vida de acá. Me gusta cuando yo voy al supermercado con un carrito. En África no. Yo duré 40 años comiendo hormigas, comiendo insectos, durmiendo al aire libre, exponiéndome a que me mordieran animales salvajes. Así dijo, mi esposa y yo tenemos un gusto más o menos refinado y no nos gusta dormir con las cabras. Entonces contestó, que me guste o no me guste, eso no es el asunto, sino que Cristo me lo pidió y el amor de Cristo me constriñe, me mueve. Eso es reino, eso es reino. No es que me guste o no me guste, es que Cristo me lo pidió. Yo tengo más de 40 años viviendo en el Bronx. ¿Me gusta el Bronx? No me gusta el Bronx. No me gusta el Bronx. En la denominación que yo estaba, la denominación tiene muchas casas pastorales para los pastores en Long Island, en la parte norte, casas hasta con piscina. El único pastor que vivió toda la vida en el Bronx fui yo. Se desocupaban y me llamaban, hay una casa en Long Island. Y yo así, literalmente le decía, déjenme en el Bronx matando cucarachas con mis hermanos para yo poder entenderlos, porque soy pastor del Bronx. Y yo todavía no había entendido muy bien el reino. O no me gusta a mí. Ah, me regalaron un Mercedes de $80,000 y duré 6 meses diciendo a la hermana que no me lo diera. Y me lo tuvo que imponer, porque después de 6 meses hizo el negocio con el dealer o concesionario y me trajo como 40,000. Me dijo, si usted no va, se piden 40,000. Así, problema suyo. Me lo impuso. ¿Ustedes han visto cuando usted tiene un carro viejo en el patio de su casa que no lo usa? Así tenía yo ese Mercedes de $80,000. Me daba vergüenza usarlo. Y todo el mundo, usted está tonto, Dios te ha honrado, usa el carro. Es que me da vergüenza. Porque estaba con ese carro y todo el mundo, wow, es así. Y preguntándome, ¿y cómo es? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo aquello? Y un día andaba con Marcos, que lo fuimos a lavar. Y él conocía al dueño de Car Wash. Y dice, wow, ¿y ese carro? Y Marcos le dio vergüenza y dijo, no, es de mi jefe. Y yo estaba al lado, ay que no. Y dice, ajá, de tu jefe, wow, tremendo auto. Y yo le digo, no digas que quién es tu jefe. Y digo, yo tengo una tremenda idea. Cuando me pregunten de mi jefe, que está allá arriba. Y lo devolví a los 10 años. Me lo llevé a Cali. 5 años. Así que me vengo un Mercedes para que no se asusten. Es el mismo. El vecino me dijo, ustedes bajaron de categoría. Les americano. Bajaron de categoría porque son aquel que Dios bendiga a uno. No. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque mi Señor andaba en una burra y prestada. Y a mí me da pena que la gente me vea un carro tan lujoso y tropiece pensando que el pastor se está robando el dinero. Porque la Biblia dice, es necesario que hayan escándalos, pero haya aquel por quien venga los escándalos. O es que yo soy un hombre muy humilde. No, 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 no. Humilde es el que me llamó. Lo que pasa es que yo quiero vivir como él porque yo soy simiente del reino. En otras palabras, escuchen,
¿Qué es lo que quiero enseñar? Que Jesús me enseñó una manera de vivir, que no es de pompa, no es de lujo. Yo no, si Dios te ha bendecido, amén. Yo no tengo voto de pobreza, como las monjas y los sacerdotes. No, no tengo voto de pobreza. Fue Dios que me bendijo con el auto. Pero a mí me da pena porque soy pastor. Y yo soy pastor del Bronx. Y en el Bronx, mis hermanos, no tienen un carro así. ¿Qué van a hacer los vecinos con ese carro ahí? Decir, ¿qué le pasa a este pastor? Hay decisiones que uno toma por vivir el reino. Por ejemplo, yo no hago negocio con ningún hermano. Con ningún hermano. Eso es que tengo que vender un carro. Yo prefiero regalarle el auto al hermano y no vendérselo. ¿Saben por qué? Porque si yo le vendo un carro a un hermano, aunque se lo dé barato, y a los 3 meses se le daña el motor, él va a decir, el pastor me engañó. Si él dice Juan Fernández me engañó es otra cosa, pero dice el pastor me engañó. Y yo llevo el nombre de Dios. Pues prefiero no vendérselo, porque yo no quiero. Y si no le tomo prestado a un hermano, aunque lo necesite, ¿sabe por qué? Porque si yo no le puedo pagar, él va a decir, el pastor es un tramposo, mala paga. Y yo llevo el nombre de Dios. Me comunico. Estoy poniendo ejemplos solamente. Yo recuerdo cuando Dios me dio mi casa, que me la dio porque un grupo de hermanos es una coleta escondida y me llevó un dinero y con eso da un premio para mi casa. Si no, nunca hubiera tenido una casa. Y la casa era viejita, humilde, y había muchas cosas que regalarle a esa casa. Y yo digo, bueno, a ver cómo, a veces hacemos un préstamo o algo y a mi esposo, a ver si arreglamos esto. Y entonces, pues de alguna manera una hermana que tenía muchos años con nosotros supo que habíamos comprado una casa y le pregunta a mi esposa y mi esposa le dice de la casa y le digo, ahora vamos a arreglar y tiene dinero. No, no, vamos a ver si hacemos un préstamo. No, dile al pastor. ¿Cuánto necesitan? Dice ella como $15,000. Dile al pastor que yo se lo presto sin interés y que me lo pague cuando él pueda. Así que no hace. Dice ella, mi esposa le dijo, mira, yo solo voy a decir porque tú lo estás diciendo, pero conociendo a mi esposo, seguro que no va a aceptar. Digo, cuando me lo digo, no, tú sabes, yo prefiero pagar un 15% a un banco y no gratis a mi hermana. ¿Saben por qué? Porque yo no duermo cuando debo, pero ese no es el problema. El tramposo dice que no duerma aquel a que yo le debo. Pero el íntegro no duerme cuando debe. Pero ese no es el problema. El problema es que yo llevo el nombre de Dios. Y si yo, aunque quiera pagar, no le puedo pagar a la hermana. ¿Saben qué significa eso? Que queda mal el nombre de Dios. Por eso yo no le pongo un letrero a los autos que digan God is love. Yo no soy malcriado. De hecho, a veces me sacan todos los dedos, y especialmente el dedo que ustedes saben, y te dicen palabras terribles. Y yo le digo, God bless you. A veces se enojan más cuando digo, God bless. No soy malcriado. No, nunca a mi esposa le he mandado a callar en una conversación. Nunca le he aludido un defecto. Nunca he dormido en el sofá. Nunca he dado un canto, como dicen en Puerto Rico, un cantazo en la mesa ni en la pared. Nunca. No soy malcriado. ¿Y por qué no le pongo un letrero al carro? Porque si un día yo, por alguna razón, se me sube el indio con todas las flechas y se me sube la carne y hago algo malo en la carretera, y cuando salgo ese, God bless you, ay, ese tipo, llevando el nombre de Dios ahí, mira lo que hacía. En otras palabras, que yo quede mal. Soy uno más que quedo mal. Pero si Dios es blasfemado por mi nombre, eso sí duele. Porque soy un embajador del reino de los cielos. Estoy poniendo algunos ejemplos nada más. Decisiones que he tenido que tomar en mi vida. Para vivir el reino se necesitan dos cosas. Uno,
tener el corazón de Dios. Primeramente, tener revelación. Tener revelación y tener corazón. Hay quienes tienen revelación, pero no tienen corazón. Hay quienes tienen corazón, pero no tienen revelación. Pidámosle a Dios tener revelación y corazón para poder vivir el reino de Dios. El amanecer de la esperanza es una iglesia cuya visión es honrar a Dios. Y honrar a Dios es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Esta es la introducción de los temas, la vida del rey. Denle un aplauso, Señor. Amén. Y si quieren conocer más de ese tema, léanse el libro, La vida en el Espíritu. Dios me dijo que les hablara hoy de esto a ustedes. Esta es nuestra misión. Si usted está aquí, en esta iglesia, miren que toda predicación nuestra consiste en llevarlos a ustedes a Dios. El día que nosotros los predicadores de esta casa no los llevemos a Dios, no nos sigan. Sigan a Dios. Amén, mis amados. Muy bien, vamos a orar a Dios. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias. Gracias, gracias, muchas gracias por revelarnos tu palabra, Dios. Hermosa, preciosa, palabra de vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él vino del cielo a traernos la vida del reino, a traernos el conocimiento tuyo. Ahora te conocemos como el Padre de Jesús, nuestro Padre. Hemos nacido de ti para poder tener la capacidad para vivir tu reino, vivir en justicia, amarte, temerte, andar en tus caminos, amar la verdad, la santidad, la justicia, la fe, andar en obediencia. Sacrificando, Señor, y crucificando la carne con los deseos y las pasiones, no amando al mundo ni las cosas del mundo, ni amando lo nuestro, sino solo lo que es de Cristo. Dios, queremos vivir esa vida en el Espíritu, hermosa, preciosa, que te representa. Que nuestros hogares sean embajadas del reino de Dios y nosotros seamos embajadores del reino de Dios. Que donde quiera que lleguemos, Señor, la gente sepa que somos tus hijos. Que la gente vea a Jesús en nosotros. Que vean tu rostro en el nuestro. Por favor, bendícenos. Yo extiendo mi mano en tu nombre. Yo bendigo esta congregación. Que niños, jóvenes, adultos, esposos, esposas, todos, Señor, vivan el reino tuyo. Que tú te glorifiques entre nosotros. Sigue revelando más del reino y danos el corazón tuyo para vivir el reino tuyo. Guárdanos en nosotros mismos, guárdanos de la carne, guárdanos de la complacencia del yo, guárdanos de buscar lo nuestro, guárdanos, Señor Dios, de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque dice tu palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchas gracias. Yo bendigo cada hermano en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Llévanos bien a nuestros hogares, bendecidos, y que la palabra que hemos recibido sea plantada en nosotros, sea plasmada en nuestro interior y dé fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a los hermanos músicos que cantan al final. Ok. Lo pasó, yo le entrego. Gracias. Oh, gloria a Dios. Estamos dispuestos a servir a Dios voluntariamente en el día de su poder. Santo sea el Señor. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Bendecimos al Señor por su magnífica palabra. Sea mi hermano Jehová Dios eterno poniendo en ti ese mismo sentido de que nos habló hoy. Entreguémonos voluntariamente en el día de su poder, para que su reino se haga realidad en nuestras vidas. Ponte de pie, amado.
Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce hacia ti su rostro, ponga en ti su paz. Que el Dios eterno te acompañe cada momento de esta semana. Que la palabra que has recibido hoy se haga vida en ti. Y que tú seas llevado en la sala del Espíritu a hacer la obra de Dios. Y Jehová eterno Dios te bendiga y te guarde. Él guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Sé bendito en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, espera que los hermanos te den la orden de salida.